Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Qué bueno poder saludarles en esta nueva semana, la penúltima de este mes, del mes de septiembre. El tiempo pasa demasiado rápido y conforme pasa el tiempo nosotros vamos viendo también hacia dónde va el mundo, hacia dónde va este sistema, esta estructura en el ámbito espiritual, estoy hablando, que ya está anunciada en la palabra de Dios, ¿sí? No es para escandalizar, no es para poner temores, ni mucho menos. Siempre el mensaje de su palabra será un mensaje positivo, un mensaje de salvación, un mensaje de empuje, de instrucción, de iluminación a nuestro entendimiento, cuando a veces las circunstancias, las dificultades y problemas quieren cegar ese entendimiento. Así que digo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, yo soy un asiduo veedor de noticias, tanto de las noticias de mi país como de las noticias internacionales, y veo todo lo que va sucediendo, ¿sí? Y a la luz de la palabra de Dios, que es una lectura diaria que yo la tengo, pues voy atando cabos, ¿sí? Voy mirando el comportamiento social, el comportamiento mundial, el comportamiento internacional. Voy viendo las grandes desigualdades que existen y que cada vez económicamente en los distintos estratos sociales, y que cada vez se hacen más fuertes. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Cuando alguien quiere favorecer a los pobres es atacado terriblemente, es sentenciado previamente. Antes de que cometa una falta ya tienen una sentencia. ¿Quiénes? Pues los ricos, los poderosos, para ellos mantener esa hegemonía y mantener ese dominio y ese control. Digo, cuando veo todo este tipo de cosas, sí, comentándole nada más en términos generales, pues veo que efectivamente se va formando esta estructura para que aparezca el jefe de todos estos opresores del día de hoy, y que será el anticristo, ¿sí? Que convencerá a muchos, es más, será reconocido, elogiado por las multitudes oprimidas, pobres y desamparadas, ¿sí? Y eso es lo que vamos viendo, ¿sí? Los medios de prensa juegan un papel sumamente importante en esta estructura diabólica, porque son los que irán, por un lado, dando las noticias favorables a esta estructura diabólica que digo se está formando. Van respaldando, son parte de la estructura, ¿sí? Los medios de comunicación masiva principalmente, y a su vez se encargarán también de un ataque mediático a todos aquellos que de una u otra manera quieren hacer algo bueno por las mayorías, y etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Primero, porque es una realidad. Segundo, porque no podemos cerrar los ojos a lo que está sucediendo y viene por delante, ¿sí? Esta estructura ya viene formada de muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Como por ejemplo del tema que le voy a hablar el día de hoy. Es un tema sacado del libro de Daniel, ¿sí? Y el profeta Daniel, estamos hablando de muchísimos años antes de Jesucristo, es decir, no es una cosa nueva, ¿sí? Aquella estructura diabólica, aquel propósito de opresión del poderoso económicamente respecto del pobre, aquella persecución al que piensa distinto o procura algo distinto para las mayorías, eso ha sido de siempre. Nosotros podemos ver, por ejemplo, algo que es tan latente, es tan real, es tan evidente, que sucede hoy en la persecución que existe a aquellas personas, unos políticos, otros no, que procuran el bienestar de las mayorías, y que cuando ha estado a su alcance el poder hacer algo han hecho, no todo ni mucho, porque lastimosamente también son atados de pies y manos. Pero vemos, por ejemplo, los juicios que se han ido en contra de algunos líderes políticos en su vida, que no participan, que no coinciden y que por lo tanto se dice atentan, ¿sí? Contra los grandes capitales, ¿sí? ¿Cuál ha sido la tónica? Exactamente la misma tónica que se ocupó, por ejemplo, con Jesucristo, ¿sí? A Jesucristo dice la palabra de Dios que procuraban matarle, ¿sí? No es que procuraban encontrarle alguna falla, no, procuraban matarle. Es decir, ya había una sentencia previa, ¿sí? Y como había esa sentencia previa de que procuraban matarle, entonces andaban buscando de qué cogerse, a qué aferrarse, y pusieron en un juicio unos testigos
testigos falsos, es decir, con pruebas falsas, con declaraciones falsas, para cumplir con su cometido. ¿Cuál era el cometido? Pues el cometido era matarle, es decir, hay una sentencia previa, ¿sí? Luego de que ya hay una sentencia previa, entonces se buscan los pretextos. Si no se encuentran los pretextos, se forjan las pruebas, y una vez forjadas las pruebas, se consuma el propósito. Así fue con Jesucristo. Yo estoy describiendo lo que la palabra de Dios dice, cómo fue sentenciado a muerte Jesucristo. Obviamente, el enemigo, que es el que maneja, estoy hablando del enemigo espiritual, que es el que maneja toda esta artimaña por debajo. Entonces, él pensó que en el caso de Jesucristo, esa falsa justicia iba a salirse con la suya. Lo que no sabía el enemigo es que 3 días más tarde iban a quedar ridiculizados, ¿sí? Porque mi Señor Jesucristo, ni la cruz, ni el sepulcro lo pudieron detener. Él se levantó de los muertos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todo este gran y glorioso preámbulo es para comentarle acerca de las injusticias que vivimos el día de hoy, ¿sí? Hoy se maneja la situación de la misma manera, ¿sí? Primero se busca la sentencia, primero se procura destruir al bueno, se hace lo posible por señalar, juzgar y una persecución mediática que desacredite a aquellas personas a quienes se quiere callar de un modo. Así lo relata la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 6, del cual me voy a permitir lectura los primeros 5 versículos y luego mencionaremos unos versículos más contando la historia tal como lo dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice así. Siga por favor con atención y con la reverencia que merita, y también a través de lo que saldrá en su pantalla. Y dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Darío en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nos comienza mencionando la palabra de Dios. Yo le había dicho del 1 al 5 y me fui un versículo más al 6. Esto es lo que comienza contándonos de esta historia. Permítame ponerle un poquito rápidamente un preámbulo de quién era Daniel y qué hacía en el reinado ahora del rey Darío de Media y Persa, ¿sí? Los judíos, pueblo escogido por Dios, habían sido llevados en cautiverio por su desobediencia, por alejarse de Dios y buscar otros dioses, por no cumplir los mandamientos de Dios. Habían sido llevados en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, ¿sí? Y al ser llevados en cautiverio, pues la gran mayoría de ellos, casi la totalidad de ellos, estuvo en una condición crítica como esclavos, como cautivos, ¿sí? Sin embargo, tanto en el rey de Nabucodonosor, como en el de Darío, como en el de Ciro, ¿sí? Dios siempre destacó y rescató unas cuantas personas fieles, entregadas y dispuestas a ser usadas por Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. Así sucedió con 3 compañeros de Daniel, ¿sí? Ananías, Azarías y Misael, a quienes se les puso nombres babilónicos, cuando fueron enviados a un horno de fuego por mantener su fidelidad con Dios, por otro Dios, y así sucedió, ¿no es cierto? Entonces, en aquel entonces vimos a 3 personas, capítulo 3 del libro de Daniel, si usted lo quiere leer, una preciosa historia de gloria y de poder y de honra para nuestro Señor Jesucristo. Pues vemos ahí que ellos fueron condenados injustamente
injustamente, fueron perseguidos, fueron puesto tropiezo, les pusieron una trampa, a toda costa les empujaron y les impulsaron, inventando leyes teledirigidas para hacer caer, ¿sí?, a los hijos de Dios, ¿sí? Y vimos que efectivamente ellos enfrentaron una dificultad, aceptaron una sentencia humana porque vivían en un imperio babilónico en donde habían leyes, como digo, que se les teledirigió para que ellos tropezaran y cayeran. Y ellos aceptaron esa voluntad, ¿sí? No obstante, al aceptar la voluntad, ¿sí?, Dios cuidó de ellos en el mismo horno de fuego, ¿sí? Y hoy la situación no fue diferente. Este Daniel, que había sido un hombre fiel, escogido por su fidelidad, por su inteligencia, por sus capacidades especiales. ¿Por qué tenía él esto? Porque tenía intimidad con Dios, ¿sí? Entonces, este hombre Daniel, que había sido un alto asesor de Nabucodonosor, ahora, con Darío, con el nuevo rey, ya no de Babilonia, sino de Media y de Persia, con Darío también pasa a él a ser un muy importante. Y dice aquí, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que Darío había decidido, el rey Darío, había decidido pues tomar 120 personas escogidas con ciertos perfiles para que sean gobernadores de su territorio, de su jurisdicción, que bien podríamos decir era gran parte del mundo conocido desde entonces. Y sobre estos 130 puso a 3 que estaban arriba de ellos. Esos 120 tenían que dar información, esos 120 tenían que rendir cuentas a estos 3. Pero aún de estos 3, que ya eran principales respecto de los otros 120 que eran gobernadores, dice que Daniel tenía un espíritu superior. Tome en cuenta este aspecto, que tenía un espíritu superior y que el mismo Darío, fijándose en eso, algo que era evidente, algo que era notorio, entonces decidió por algún momento, o lo pensó, en ponerle sobre todo el reino, es decir, para que esté solo después él. Algo que sucedió también con José en Egipto, ¿sí? Y eso generó envidia, eso generó molestia, eso generó persecución en contra de Daniel. Así que estos sátrapas se reúnen en contubernio, ¿sí?, y le proponen emitir una ley al rey Darío, ¿sí?, en el que le dicen: tú sabes que las leyes de Media y de Persa, cuando son emitidas, no pueden ser abrogadas. Así que te sugerimos, ¿sí?, oh gran rey, siendo lisonjeros con el rey, siendo halagadores del rey, le dicen: ¿qué te parece si emites una ley que cualquier persona que demande una petición de cualquier otra persona, de cualquier otro rey, o aún de cualquier, seas tú, rey Darío, ¿sí?, sea echado en el foso de los leones? Pero mire cómo era de teledirigida esta ley, porque no fue una ley permanente, sino que fue una ley por 30 días. Es decir, fue una ley por un espacio de tiempo en el que los traidores, en el que los desleales, en que los perseguidores, en que los hijos del diablo pretendían, y dijeron: fue más que suficiente, o era más que suficiente 30 días para acusarle, sorprenderle y cogerle por una verdad o por varias mentiras, porque se crean pruebas, porque se generan pruebas, porque hay gente que se presta para mentir, etcétera, etcétera, porque la justicia se compra. En esa época, antes, después y hoy, y así será sucesivamente, ¿sí? De tal manera que la injusticia es parte de nuestra vida, ¿sí? Y no hace falta que hoy destaquemos muchos aspectos porque no me corresponde, pero la injusticia es parte de nuestra vida. Mire qué es lo que sucede hoy en día, ¿no?, en el diario vivir de nuestros hijos, de nosotros mismos, en fin. Que las personas que tratamos de hacer bien las cosas, de ser correctos, de manejarnos dentro de los parámetros primero de Dios y luego de las leyes humanas, en tanto en cuanto éstas no contravengan a las leyes de Dios, somos señalados, juzgados, perseguidos, vituperados, ¿sí?
La persona que dentro de un grupo humano, llámese lugar de trabajo, vecindario, unidad educativa, sea esto una universidad, un colegio, una escuela inclusive, porque nuestros niños no escapan a esta situación, que tenga un comportamiento adecuado, que no se sume a los desmanes de las mayorías, es decir, que de pronto dice, vea, yo no bebo licor, yo no me presto para infidelidades, yo no soy mal hablado, a mí no me gusta la corrupción, yo no participo de tales cuales situaciones de inmoralidad que haya. No es que es elogiado, no es que es reconocido. Dicen, me muero, qué gran señor, qué hermosa persona, qué linda chica, ¿sí? Que no se presta para eso. No, no, es todo lo contrario hoy en día. Por eso digo, todos vivimos injusticias. Porque la estructura mundial es injusta, ¿sí? Entonces digo, no se le elogia a la persona que más bien mantiene una postura incólume, una postura moral, una postura ética, ¿sí? Una postura de buen comportamiento. No, no, todo lo contrario. Es señalado, es juzgado, es criticado, es vituperado, es burlado, es bulleado, como dicen hoy en día, ¿no es cierto? Ay, sí, me muero el santurrón, la santurrona. Ay, sí, ha de ser peor que todos nosotros, pero miren la apariencia, todo. Entonces somos juzgados terriblemente. Ya le digo, eso es en el vecindario, eso es en el trabajo, eso es inclusive a nivel de familia. Hay ese tipo de cosas, ¿sí? Y en vez, digo, de reconocer que uno mantiene una postura diferente y que se entiende es la correcta, es perseguido. Frente a las injusticias que vivimos en este mundo, quienes somos hijos de Dios, no porque hayamos tenido algún mérito para hacerlo, ¿sí? Ni tampoco porque creemos que todos son hijos de Dios. No, Señor, no todos son hijos de Dios. Ya hemos dicho, hemos hablado, hemos predicado, hemos compartido por este medio con suficiencia que no todo mundo es hijo de Dios, ¿sí? Que todos somos creación de Dios, ¿sí? Pero dentro de todos que somos creación de Dios, hijos de Dios somos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y creemos en Él como dice las Escrituras. Entonces no es que tampoco todos los que son de una religión o que son de religiones en las que se le menciona a Jesucristo también son hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Únicamente los que hemos tenido el privilegio de ser alcanzados por Dios al inquietar nuestro corazón y nosotros a su vez hemos hecho la decisión de aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas para que Él sea el que nos guíe. ¿Y cómo nos guía? A través de su palabra. Creer en Cristo, como dice las Escrituras, entonces comenzamos a caminar en esos propósitos. Esos somos hijos de Dios y los que obviamente nos mantenemos en esa vía, ¿no? Porque hay mucha gente que le recibió a Cristo Jesús en su corazón, hay mucha gente que hizo esa oración, esa profesión de fe, como solemos decirlo. Hay gente que por mucho tiempo asistió a una iglesia, hay personas que han leído la Biblia y que sabían orar, pero que también se alejaron, se apartaron, se enfriaron, se entibiaron. Yo no sé qué pudo haber pasado, con seguridad sí sé que algún descuido hubo, ¿sí? Y comenzaron a alejarse, a apartarse, a ya no mantenerse en los caminos de Dios. Para los que nunca fueron hijos de Dios, para los que alguna vez recibieron a Jesucristo y se alejaron, y para los que estamos hoy perseverantes, firmes de los caminos de Dios y que en su misericordia y su favor y su poder nunca nos apartemos, para todos hay injusticia, para todos, sin distinción de raza, para todos hay injusticia, ¿no es cierto? La diferencia es que cuando vivimos esa injusticia, ¿sí? Aunque todos nos preguntemos, ¿dónde está Dios? La respuesta positiva la tenemos los hijos activos, permanentes de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún el ateo, aún el que no cree en Dios, ¿sí? Cuando está en momento de angustia, en momento de aflicción, cuando los problemas le superan a sus capacidades, aunque nunca haya creído en Dios, se queja con Dios y dice, si es que existe un Dios, ¿en dónde está? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿No es cierto? Entonces digo, todos vivimos injusticias. Daniel, a pesar de ser un hombre destacado, de espíritu superior, a pesar de tener todo un currículum del reinado anterior, que él había sido un alto asesor de Nabucodonosor y que había demostrado quién era su Dios, el que le había puesto en esa posición y que venía pasando de
un imperio a otro imperio, no solo de un gobierno a otro, sino de un imperio a otro imperio, y él se mantenía en esa posición. No era gratis, no era por nada, era porque era un hombre de estatura de hijo de Dios, ¿sí? Pero ahora era perseguido, como vemos en la lectura que hicimos, ¿sí? Los sátrapas se ponen de acuerdo, emiten una ley por 30 días que estaba dirigida en contra de Daniel. Cuando uno enfrenta una injusticia, ¿sabe qué se pregunta? Aún nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Y no es que esto sea una blasfemia, ni un renegar, ni muchas veces. Simplemente es una reacción instintiva que tenemos frente a una dificultad, más aún si es una injusticia provocada por la malicia de los hombres, y uno dice, si yo estoy tratando de hacer bien las cosas, y tratando de hacer bien las cosas, manteniéndome, manejándome con integridad como debo hacerlo como hijo de Dios, y me pasan estas situaciones, la pregunta es, ¿dónde está Dios? Así se llama este tema. ¿Dónde está Dios? Porque esa es una reacción instintiva, es una emotividad que fluye voluntaria, espontáneamente ante la injusticia. Yo no sé qué tipo de injusticia puede estar pasando usted que me escucha. Yo no sé qué tropiezo le pusieron, qué trampa le pusieron. Yo no sé si se formó alrededor de su vida por envidia, por odio, que es el común denominador en estas épocas. El actuar de las personas no está bajo la razón, sino bajo el odio. Yo no sé qué puede haber estado pasando o qué puede estar pasando en su vida. Lo que sí sé es que esta primera respuesta que le voy a dar no le va a consolar mucho, ¿sí? Al decirle que a todos nos pasa. Todos enfrentamos injusticias, todos enfrentamos señalamientos, todos enfrentamos persecución de una u otra manera, insisto, cada uno en nuestros niveles, y a veces inclusive de personas muy cercanas, de quien uno no espera un criterio desatinado en nuestra contra, uno no espera que tal persona pueda haberse referido de manera negativa al mencionarnos a nosotros, pero pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay injusticias en la vida, ¿sí? Ahora, si la pregunta y el nombre de este tema se llama ¿dónde está Dios? Pues permítame explicarle dónde está Dios y con quién está Dios. La historia nos relata que efectivamente Daniel había sido puesto este tropiezo, o a Daniel se le puso este tropiezo con esta ley, pero que cuando él fue elegido, cuando él fue escogido para ser uno de los 3 sobregobernadores de los sátrapas, de los 120 que habrían de cuidar del reinado de Darío, él mismo dice la palabra de Dios que tenía un espíritu superior. Primer aspecto, espíritu superior. Y permítame explicar lo que esto significa. Tener un espíritu superior significa tener un espíritu conectado con el espíritu de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y si nosotros, dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, que somos espíritu, alma y cuerpo, entonces eso quiere decir que nuestro espíritu, ¿sí? Simplemente aquí, como espíritu de soplo de vida que nos permite respirar, no tenemos un espíritu superior, pero cuando nuestro espíritu está conectado a Dios, que es espíritu, o a su Santo Espíritu, que es Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un espíritu superior. ¿Cómo se refleja que tenemos un espíritu superior? Pues debe reflejarse por nuestra manera de pensar, de analizar las cosas. No somos precipitados, buscamos siempre una orientación, no solo en el aspecto intelectual, sino también en la dirección divina, y eso repercute, digo, en nuestro accionar, en nuestro hacer, en nuestro no hacer, en nuestro evitar, ¿sí? Y repercute en nuestras decisiones que a la postre traen consecuencias. Esas consecuencias las podemos llamar con seguridad buenos frutos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se había notado en él, aparte de que era un intérprete de sueños y bueno, Dios le dio una revelación maravillosa de los tiempos de lo que habrá de suceder. Pero, digo, la evidencia es esto, ¿no? Es decir,
Usted y yo somos llamados a tener un espíritu superior, sí, si es que somos hijos de Dios, si es que somos obedientes a Dios, si es que procuramos tener intimidad con Dios a través de la oración, si es que nosotros leemos la palabra de Dios, si aceptamos la palabra de Dios, si tratamos de estar conectados con la palabra, con Dios, con su pueblo, ¿sí? Entonces vamos a tener un espíritu superior, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa, dice que la ley inventada maliciosamente para ponerle tropiezo a Daniel fue hecha exclusiva para él, ¿sí? De tal manera de sorprenderle en un acto infraganti de incumplimiento de aquella ley. ¿Cuál era la ley? En el caso de Daniel, la ley era de que nadie pueda demandar a ningún dios nada en el lapso de 30 días que no sea el rey Darío, a quien se le estaba dando no solo una atribución de rey, sino una atribución divina, ¿sí? Pero Daniel sabía que él no hacía nada malo. Y si alguna ley aparece que contraríe la ley de Dios, él dijo, como lo repitió Pedro y Juan en su momento, sí, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así que él hizo lo siguiente. En el versículo 11, que va a salir también en pantalla del mismo capítulo 6 del libro de Daniel, capítulo 6, versículo 11, dice así: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, ¿sí? Dicho de otro modo, a él le cogieron infraganti en algo que era prohibido, que él no podía ni rogar, ni orar, ni hacer ninguna petición a ningún Dios que no sea el rey Darío, ¿sí? Cuando él se enteró de aquel edicto, ¿sabe qué hizo él? Entró en su recámara, o en su cámara, dice la palabra de Dios, abrió las ventanas y se puso a orar. Primero porque él dijo, esto no es nada malo, con esto yo no perjudico a nadie, más bien al orar e interceder por todos estos sátrapas, ¿sí? Y por el rey, y por las circunstancias, y por la vida, y por el mundo, ¿sí? Más bien estoy beneficiando al ser un intercesor en oración. Estoy pidiendo, con seguridad estaba pidiendo por su pueblo que estaba en cautiverio, por la mayoría, por la gran mayoría de ellos, porque fueron pocos los que ocuparon puestos de renombre. Entonces, el orar y rogar no perjudica a nadie. Que hay gente que se moleste, pues que se moleste, pero no se le está haciendo daño a nadie. Primera cosa. Y segunda cosa, él sabía que la oración y el rogar era lo que le había sostenido, sustentado y posesionado en la condición de ser un Daniel, porque Daniel no era cualquier cosa, ¿sí? Y que ese Dios que le había sostenido, sustentado y posesionado es el que le iba a guardar, a proteger y a librar, ¿sí? Así que si el primer punto que destacamos es tener un espíritu superior, y ya le dije cómo es que lo podemos obtener, el segundo punto es orar y rogar, orar y rogar, orar y rogar, y pedirle a Dios y solicitarle a Dios y decirle, Señor, yo no sé si pueda ser objeto de una injusticia, yo no sé si hay alguien o algo en el ámbito humano o en el ámbito espiritual que atente contra mí, que pretenda perjudicarme, que pretenda acabar con mi vida. Sí, yo te ruego y te pido y te solicito, Señor, guárdame, ampárame, dame la fortaleza, muéstrame la salida, renueva mis fuerzas para poder soportar la injusticia si es que tengo que vivirla, y dame sabiduría para poder salir de ella. Que no hable más allá de lo debido, sino que tú pongas las palabras en mi corazón y en mis labios para pronunciarlas en el momento apropiado. Eso es orar y rogar. Orar y rogar ante la injusticia, ante la situación. Que los jueces ahora se compran y se venden. Yo sé que los jueces de justicia se compran y se venden, y que se prestan, y que se nombran jueces temporales para que digan lo que quieren decir y sentencien lo que quieren sentenciar y luego se laven las manos. Yo sé que se hacen un montón de artimañas en todo ámbito, no solo en la política nacional e internacional, sino que se hace a nivel, desde el más mínimo nivel hasta las peores circunstancias, ¿sí? Pero no importa si es poco, grande, pequeño o mucho, lo importante es que hay que orar y rogar a Dios en todo tiempo. Que sea una sana costumbre la de orar y la de rogar. Que sea una constante en nuestras vidas el tener esta intimidad con Dios, que es lo que nos sostiene, ¿sí? Yo había mencionado días atrás, creo que en la prédica anterior, que la oración es la materia prima del milagro. Por supuesto que sí.
Aquí en el versículo 11 dice que fue sorprendido en la falta, entre comillas, cometida por Daniel. ¿Sabe qué generó esto? Esto generó dos cosas. La una, que había que ejecutar una sentencia porque había una ley que así lo determinaba. Una ley humana, una ley punitiva que tenía una sanción y que por lo tanto esa sanción tenía que ser cumplida por el infractor de aquella ley humana. ¿Quién fue el infractor? Daniel. ¿Eso le pesó al rey Darío? Claro que le pesó, porque él inocente o torpemente quizás firmó aquella ley y la selló con su anillo real para que no sea abrogada, sin saber que eso iba a afectar a una persona a quien él estimaba, porque ese que le pesó le dio pena. ¿Sí? Y con esa pena le dice: ve, mi querido Daniel, yo no puedo irme en contra de la ley que yo mismo la firmé y la sellé con mi anillo real. Lo que sí puedo es decirte, recomendarte que sigas pidiendo a ese Dios que es tuyo, que te salva, que te libra, que te levanta, que te auxilia, que te bendice, que te prospera, ¿sí? Y quizás Él te pueda librar, ¿sí? Efectivamente, se ejecuta la sentencia de que sea echado al foso de los leones. Y vuelvo a preguntar: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Si permite que se llegue a esos límites, si permite que se llegue a esas situaciones de apremio en que todas nuestras capacidades humanas quedan en nada para poder ser librados de tal o cual situación. Así que Daniel acepta una sentencia humana de una ley teledirigida, maliciosa, y lo curioso, por decirlo menos, yo preferiría decir lo sorprendente, es que en todo el texto bíblico no se ve una sola queja de Daniel ante su Dios, ni ante el rey, ni ante los sátrapas que en contubernio procuraron esto que hoy se estaba ejecutando. No hay una sola queja. Por eso yo les recomiendo algo que yo también he aprendido, porque yo he sido muy quejambroso, yo revoltoso, yo siempre diciendo: ¿y por qué? ¿Y cómo así? Mire, cuando estamos en dificultades y en problemas, si algo tenemos que decir, primero, que sean cosas buenas, no quejas, no, peor todavía, injurias a otras personas. No. Primero, si algo vamos a decir, que sean cosas buenas. Y segundo, si vamos a hablar, que sea con Dios. Porque es el único que puede librarnos, porque es el único que puede levantarnos, porque además es el único que conoce la verdad de nuestras vidas. La palabra de Dios destaca, ¿sí? Luego, ya vamos a leer el versículo pertinente, que él dijo: Dios me encontró a mí inocente, y tú también, rey, sabes que yo no he fallado, ¿sí? Así que el tercero y último aspecto de esto se llama aceptar y no quejarse. Aceptar y no quejarse. Amerita una aclaración adicional. Cuando uno acepta y no se queja, no es que sea un tonto que se deja llevar, no. Es que nosotros estamos, cuando aceptamos y no nos quejamos, estamos aceptando y diciéndole a Dios: Señor, yo sé que esto malo que a mí me ha pasado, esta injusticia que me ha tocado vivir, este perjuicio que he recibido en mi vida, no está dentro de tu voluntad para conmigo, pero sí está dentro de tu soberanía permisiva, que es muy distinto. Le repito, las cosas que nos pasan a nosotros malas no es porque están dentro de la voluntad de Dios, porque Dios no tiene su voluntad para con nosotros de que nos pase algo malo. No está dentro de su voluntad, pero sí está dentro de su soberanía permisiva. Es decir, que en la soberanía de Dios, Dios puede decir: sí, está bien que te pase tal situación. No te mereces, no está dentro de mi voluntad, pero sí está dentro de mis planes, ¿sí? Que esa situación te suceda. ¿A quiénes? A los que tienen un espíritu superior, a los que oran y ruegan, porque entonces Dios cierra la boca de los leones. Permítame dar la lectura del versículo pertinente, que es el versículo 22 del capítulo 6 de Daniel, del libro de Daniel, y que dice así, sale también en pantalla: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho
nada malo. ¡Qué precioso! ¿Dónde está Dios? Ahí está. En el momento más crítico, en el momento más trágico, ahí está para cerrar la boca de los leones, para impedir que se consuma la malicia, maldad, perversidad e injusticia que se procura en contra de ¿quién? De los que tienen un espíritu superior, es decir, de los que buscan estar conectados con Dios, de los que buscamos estar dependiendo de Dios, de los que tratamos de ser obedientes de Dios, de los que cada acto de nuestras vidas tratamos de que sea agradable a Dios, de que nuestra vida sea un grato olor delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿injusticias tenemos? Sí tenemos injusticias. Vamos a vivirlas, las estamos viviendo. No hace falta que esperemos, ya las vivimos las injusticias. Del que hace bien, del que tiene buen comportamiento, del que mantiene principios, del que no se suma a la gran mayoría de la perdición en el que va el camino de este mundo. Pero ¿sabe qué? Yo sé que muchas de las veces usted y yo hemos dicho, y lo vamos a decir como una expresión propia de nuestra limitada humanidad. ¿Dónde está Dios en este problema? ¿Dónde está Dios en esta injusticia? ¿Dónde está Dios en esta situación que me ha llevado a un caso extremo a obtener una sentencia inclusive contra? Cuando hablo de sentencia no estoy hablando solo de las judiciales, sino de las sentencias de la vida, muchas veces en contra de nosotros. Pero llega el momento que si efectivamente usted es una persona que procura tener intimidad con Dios, que ora y que le ruega siempre y mucho más en los tiempos de dificultad, de adversidad, y es una persona que acepta en la soberanía permisiva de Dios y no se queja, Dios mandará a su ángel. Dios va a dar una salida. Y no literalmente un ángel. Puede ser que sí. Dios sabe cómo hace. Yo, ¿quién soy para decirle, Dios ya no manda y antes sí mandaba? No. Dios puede mandar un ángel, puede usar a personas que nos favorezcan, que nos ayuden, que nos rescaten, que nos levanten. ¿Sí? Y a veces, inclusive, Dios puede usar a personas que ni siquiera son creyentes ni han sido afines a nosotros para que en un momento determinado terminen diciendo, haciendo o demostrando que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo es que Dios usa eso? Porque Dios hasta los muertos le obedecen, no se diga los que se creen vivos. A confiar en el Señor por siempre. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas las partes con sus ojos puestos sobre sus hijos. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.